en las últimas semanas, no ha sido uno ni dos, lamentablemente, los municipios de este estado de Nuevo León que han sido acosados o atacados de alguna manera directa o indirecta, aparentemente por personas o miembros del crimen organizado, azotando y asolando a sus habitantes. Municipios que por naturaleza debieran ser municipios pacíficos, tranquilos, productivos, pero más tranquilos. Me refiero al cinturón de la zona metropolitana, el cinturón exterior de la zona metropolitana de Monterrey, donde están esos municipios que dan vida a este estado, que todavía sus habitantes viven radicados con la cultura y las tradiciones de este gran estado de Nuevo León, y al mismo tiempo no están tan metidos en la zona metropolitana. Una quietud y una paz que se vino a romper desde hace unas semanas para acá por, insisto, los ataques del crimen organizado o de células organizadas que pretenden inestabilizar o tratar de asentar a estos grupos en estos lugares. Los más recientes, los ataques o los movimientos más recientes han sido los municipios de Salinas Victoria y de Ciénega de Flores. Ahí se han reportado o se reportaron, y aquí hemos tratado de darle seguimiento, y digo tratando porque la autoridad está escondida y no quiere dar cifras y no quiere dar información precisa, o más grave, no la tiene. Fueron privados de su libertad grupos de personas que van en cifras desde los 17 a los 30 o 32. Ahí está el rango de personas que desaparecieron, y algunas personas, después de ser secuestradas, fueron dejadas en libertad, y otros tantas todavía siguen, a lo que sabemos nosotros en este momento, privadas de su libertad, siguen secuestradas. Insisto, sin conocer la cifra exacta, porque ni la Fiscalía del Estado, ni Secretaría de Seguridad Pública del Estado quieren hablar sobre ello. Pero, ¿qué ha pasado con estos dos municipios? ¿Qué ha pasado con sus habitantes después de que reciben una situación de este tipo tan intenso, tan delincuencial, donde grupos armados se llevan a personas para privarlas de su libertad? ¿Cómo se vive hoy en día en municipios como Salinas Victoria y Ciénega de Flores? Grupo de reporteros y el equipo de Gamavisión Noticias se dieron la vuelta para visitar estos lugares. Marcela Perales, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, licenciado. Un placer saludarle a usted, a todo nuestro público auditorio. Habíamos visto en el estado secuestro masivo de migrantes históricamente, reclutamiento de jóvenes, grupos de jóvenes relacionados con la delincuencia organizada, pero es la primera vez, licenciado, que hoy vemos el secuestro masivo de familias, habitantes de municipios de la periferia. Estamos hablando de Salinas Victoria y Ciénega de Flores, familias tranquilas, licenciado, 100,000 habitantes que registra el municipio de Salinas Victoria, y que la noche del 27 de abril viven momentos de terror. Exactamente a las 11 de la noche, según lo que nos comentan los mismos habitantes de la zona. El día de ayer estuvimos recorriendo los sectores de los Villarreales, también de los Morales, que son justamente estas casas habitación que estamos viendo en las imágenes, estas calles. Lo observamos ahí en la pantalla, licenciado. Son familias de escasos recursos, dedicadas a negocios locales en su mayoría, y que la noche del 27 de marzo llega un comando armado, se dice que en 4 camionetas, para poder sacar a las familias de sus casas y acabar así con la tranquilidad de este municipio. El jueves 28 de marzo, el pueblo estaba preparado para iniciar las festividades de Semana Santa, el Jueves Santo, pero se levantan preguntándose qué fue lo que sucedió la noche anterior con estas familias. Ahora estamos hablando, y en esta cultura que usted menciona de la periferia, son familias que se conocen entre sí, vecinos, es decir, estas personas secuestradas son entre sí familiares, pero también es el vecino, también es el amiguito de la escuela, el compañero de trabajo, el novio, la pareja. Es decir, ahorita todos están conmocionados por lo que sucedió, y nadie conoce la razón ni el motivo del por qué sucedieron los hechos. Bien lo mencionaba usted, la Fiscalía habla de 14 personas, la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, habla de 16 liberados, también trasciende que son más de 30 personas las afectadas,
y la realidad es que no tenemos la cifra precisa. Ahora bien, estuvimos platicando con algunas personas de estos sectores y existe una gran diferencia entre lo que es un rescate y una liberación, porque mientras la Fiscalía dice que llegaron las personas por su propio pie, esto obedece a que fueron liberadas, mas no rescatadas, que sería el actuar de las autoridades. Eso es lo que todavía no tenemos claro por parte de pues las fuerzas de gobierno, tanto estatales como federales. Es decir, se despliega este operativo que estamos viendo en las imágenes. Este es un retén que está ubicado a la entrada de Salinas Victoria. Justo por ahí, en esa curva, ya es la entrada a la zona de los Villarreales. La zona de los Villarreales, también hay que mencionar, es una zona de quintas. Mucha gente del área metropolitana invierte parte de su patrimonio para tener una quinta, rentarla y ser un espacio recreativo justamente en los días que se presentan estos hechos, que son los días de Semana Santa, fueron los días de Semana Santa. ¿Este retén dónde está ubicado? Este retén está ubicado sobre la carretera hacia Salinas. En la entrada es también rumbo a Mamulique, que es parte o en gran medida la zona turística de Salinas Victoria. Hoy sí los vemos muy activos, están prácticamente en todas las entradas, en los ingresos hacia el municipio de Salinas Victoria, y a nivel local, ya en las viviendas, ya en las cuadras, vemos también rondines de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, porque fueron enviados 100 elementos. No sabemos si todavía estos 100 permanezcan en estos municipios. Salinas Victoria hoy está sitiado por estos retenes de la policía. Así es. Así es, unos retenes a los que tampoco el pueblo estaba acostumbrado a tener. Claro. Estaba acostumbrado a tener. Hay que mencionar que esta semana todavía es una semana de vacaciones para muchos niños y muchas personas que todavía no regresan a sus trabajos. Y aún así, lejos de poder ver esta actividad, esta rutina diaria en Salinas Victoria, pues estamos viendo familias adentro de sus casas, negocios que abrieron un poco más tarde ante la incertidumbre de qué era lo que está pasando y qué es lo que está pasando, quiénes fueron, por qué se los llevaron, de qué manera. Se hablaba de, no se ha especificado si fue un secuestro o una privación ilegal. Si hablamos de un secuestro, licenciado, estaríamos hablando de un cobro económico. No lo ha especificado la autoridad. Pero si fuese un secuestro, pues se lo estás pidiendo esta cuota a familias cuyos ingresos provienen de negocios locales. Tiendas de bajo comercio que conocemos como pues las tienditas de la esquina, puestos de venta de pan, dulce, comida. Son familias que evidentemente no puedan pagar este tipo de rescates a los que estamos... Pero tampoco se les ha pedido rescate. No se les ha pedido. Pues al día de hoy estamos en la línea de una privación ilegal de la libertad, porque no hay una solicitud de pago de por medio para liberar a estas personas, y en la incertidumbre, las familias, y sobre todo quienes todavía están desaparecidos, de dónde están y qué es lo que va a pasar. ¿Han dicho los vecinos si los ha contactado la autoridad? Ha ido la autoridad. Ellos mencionan que han sido interrogados por los policías, sobre todo en el sentido de si conocían a las personas que fueron privadas de su libertad. Y en efecto, sí los conocen, son vecinos, como le comento, es el primo, es el familiar lejano, es el familiar político, pero también tienen mucho miedo a hablar con las autoridades. Evidentemente ellos dicen, no podemos decir todo, tengo miedo de decir todo, claro. Yo no estuve ahí a las 11 de la noche que pasó todo. Y con justa razón. Ciénega de Flores viviendo una situación similar. Ciénega de Flores vive una situación similar, a diferencia de que en este municipio no se ha informado sobre liberación o rescate de personas. Se habla de 8 víctimas que probablemente sigan privadas de su libertad. No se nos ha informado tampoco si ya, cuál ha sido el seguimiento. La autoridad, la fiscalía ha sido muy hermética en este caso, y es una situación muy similar a la que sucede en Culiacán, o sucedió en Culiacán, en Mazatlán, con el secuestro masivo de 66 personas, en donde la autoridad tampoco dio la cifra exacta de privaciones, de liberaciones, o si fueron rescates. Es lo mismo que está sucediendo aquí en Nuevo León. Muy bien, pues ahí está, dos de los 51 municipios de nuestro estado, porque Nuevo León lo conforman 51 municipios, y estos son 2, Ciénega de Flores y Salinas Victoria.
días después de estos secuestros masivos, en la incertidumbre, en el miedo y bajo una especie como de sitio policiaco con estos retenes que hay a las entradas y salidas de estos dos municipios. Y resaltando mucho que por alguna extraña razón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, que es quien debiera estar encabezando estas investigaciones, están mutis. Ni una declaración, ni un boletín, y el encargado del despacho ni siquiera tampoco se ha presentado para hablar sobre. Es más, no sabemos si está en la ciudad Pedro Arce hoy en día, pero desde que ocurrieron estos hechos, falta muchísima información y claridad y puntualidad sobre qué está pasando en esa parte del estado de Nuevo León. Así es la vida de nuestros amigos en Salinas Victoria y en Ciénega de Flores después de estos hechos ocurridos. Marcela, gracias por la información. Un placer, licenciada Laura. Marcela Perales.